Bien, el tema que nos toca ver ahora en realidad son dos técnicas, ¿no? Vamos a hablar de la espectroscopía de emisión atómica y la espectroscopía de absorción atómica. Generalmente estos dos temas van juntos por las características en cuanto a la aplicación y también por la presencia de algunos elementos comunes en ambos métodos. Nosotros hasta este momento hemos tocado nos hemos ubicado, nos hemos referido a lo que es la espectroscopía de absorción molecular, ¿no es cierto? Hemos hablado de las características que tienen, de los componentes que tienen, de la aplicación que tienen. Ahora vamos a tomar en cuenta dos técnicas donde por un lado tenemos la espectroscopía de emisión y por otro lado tenemos la espectroscopía de absorción. En el primer caso, cuando nos referimos a la espectroscopía de emisión, como su nombre dice, tenemos que tomar en cuenta la emisión de radiación. Y para eso necesariamente tenemos que hacer algunas consideraciones adicionales como la presencia de una fuente excitadora. Esto no es nuevo para nosotros porque hemos visto, no recuerdo si es en el segundo o tercer tema, por un lado, hemos visto las características de una fuente excitadora y el papel que desempeña, y también, por otro lado, en cuanto ya a los equipos, hemos visto la disposición de cada uno de sus componentes. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la espectroscopía de emisión atómica, vamos a decir que en este método la muestra se excita mediante energía térmica o eléctrica, midiéndose la radiación emitida por la muestra excitada, empleando esta medida para el análisis cual y cuantitativo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la espectroscopía de emisión, tenemos que referirnos a una técnica instrumental que está basada en la emisión de radiación electromagnética por los átomos cuando pasan de un nivel de alta energía a otro inferior. Recuerden ustedes que cuando un analito llega a excitarse, pasa a un nivel energético superior, pero el problema que tiene es que estos estadios excitados tienen un tiempo de duración demasiado corto, por lo tanto tienen que volver a su estado inicial. La anterior clase, si mal no recuerdo, hemos visto que hay 3 mecanismos para llegar a su estado fundamental y nosotros como método, como técnica, vamos a utilizar aquel que decía la reemisión de radiación. Entonces, en estos métodos de espectroscopía de emisión, tenemos que pensar en la presencia de una fuente excitadora capaz de excitar al analito y que éste tenga la posibilidad de emitir una señal que nosotros vamos a aprovechar para utilizarla como una nueva técnica. Entonces, por otro lado, vemos y tenemos que la espectroscopía de emisión atómica se emplea para el análisis de átomos de elementos presentes en la tabla periódica. Tanto la espectroscopía de emisión como la de absorción atómica está, diríamos, ubicado para elementos presentes en la tabla periódica, y estos métodos, estas dos técnicas que vamos a ver ahora, las vamos a ver como unas técnicas, la una de la otra, complementaria para determinados grupos de elementos presentes en la tabla periódica. En la espectroscopía de emisión atómica se excitan los electrones de valencia de los elementos y la radiación emitida está constituida por líneas agudas bien definidas y comprendidas entre las regiones del visible, el ultravioleta y el cercano infrarrojo. Tenemos que recordar que dentro del análisis químico, las regiones de importancia de aplicación, si vale el término, constituyen la región del ultravioleta, el visible y una pequeña fracción del cercano infrarrojo. La identificación de las longitudes de onda de estas líneas nos permite un análisis cualitativo de los elementos presentes, y la medida de sus intensidades permite el análisis cuantitativo. Por lo tanto, estas dos técnicas con las que vamos a trabajar podemos aplicarlas desde un punto de vista cualitativo en la identificación de un determinado elemento, de un determinado, en este caso es un elemento,
y también nos permite la medida de su intensidad para obtener una información cuantitativa. Cada átomo excitado emite un fotón, es decir, el número de fotones captados por el sistema detector será proporcional a la cantidad de átomos excitados de la muestra. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la espectroscopía de emisión y nos vamos directamente a lo que es el principio de este método, nosotros podemos mencionar que cada átomo excitado va a emitir un fotón. O sea, que el número de fotones captados por el sistema detector será proporcional a la cantidad de átomos excitados en la muestra. Entonces, acá nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas situaciones, algunos parámetros que van a ser bastante importancia o van a tener bastante importancia o también vamos a tener que considerar los importantes. En el caso de la espectroscopía de emisión atómica, es muy importante la influencia que ejerce la fuente de excitación sobre el tipo y la intensidad de las líneas espectrables producidas por una sustancia. Por lo tanto, la fuente excitadora, la fuente de emisión, va a tener una misión doble. En primer lugar, va a ser capaz de llevar a la muestra, de llevar al analito al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. Y en segundo lugar, va a ser capaz de pasar a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos. Resumiendo o como condición para las espectroscopías atómicas, tanto la espectroscopía de emisión atómica en este caso, como la que a continuación veremos, la espectroscopía de absorción atómica, vamos a ver que la condición en estos dos casos va a ser, estamos hablando de espectroscopías atómicas, no moleculares. Entonces, una condición constituye atomizar la muestra. Las moléculas constituyentes se van a descomponer, convirtiéndose en partículas gaseosas elementales. Y estos espectros están constituidos por una cantidad bastante reducida, una cantidad de líneas discretas, si vale el término, con algunas longitudes de onda, que van a ser propias y únicas de cada elemento y van a estar dentro la aplicación, diríamos, del análisis cualitativo. Ahora, estos métodos vamos a ver que presentan algunas ventajas que están basados en la espectroscopía atómica. Por ejemplo, son métodos específicos. Vamos a ver que son métodos que tienen amplios rangos de aplicación, presentan una muy buena sensibilidad y son métodos bastante rápidos y también que pueden aplicárselo de una manera fácil. Ahora, pasamos al principio de la espectroscopía de emisión. Vuelvo a insistir, vuelvo a recalcar por enésima vez, en la emisión, en los métodos de emisión atómica, vamos a ver que cada átomo excitado emite un fotón, no se olvide. Es decir, que el número de fotones captados por el sistema del detector siempre debe guardar proporcionalidad a la cantidad de átomos que han sido excitados de la muestra por el sistema, por el medio, por la fuente excitadora, si vale el término. Pasamos entonces. Hemos visto que presentan una serie de ventajas. Hemos dicho que la posibilidad de realizar análisis contando simplemente trazas del analito pueden ser utilizados para metales y metaloides. Habíamos mencionado anteriormente grupos presentes en la tabla periódica. Puede emplearse para muestras muy pequeñas de pocos miligramos o inclusive cantidades inferiores. Ahora, la fuente de excitación, vamos a ver en este caso, que
Antes de pasar a la fuente de excitación, hablaremos de la espectroscopía, compararemos, si vale el término, la espectroscopía de emisión atómica y la espectroscopía de absorción atómica. Diremos que se relacionan porque emplean, aquí ya surge la presencia de llamas, emplean llamas para atomizar la disolución de la muestra y dar lugar a contar con vapores de átomos. Si nosotros hablamos de la espectroscopía de emisión atómica, podemos señalar la presencia de la llama como una fuente de excitación. Y si nosotros nos referimos a la espectroscopía de absorción atómica, también tenemos que tomar en cuenta la presencia de la llama, pero no en este caso como una fuente de excitación, sino más bien podemos decir a la capacidad que tenga de poder atomizar al analito. Entonces, esta fuente de excitación en la espectroscopía de emisión va a llevar la muestra al estado gaseoso bajo la forma de átomos o iones libres. Ahora, va a pasar a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos y también va a descomponer los compuestos moleculares en átomos más sencillos. O sea que si nosotros revisamos el papel que desempeña la fuente excitadora, va a ser pues de, resumiendo, llevar al estado gaseoso. Entonces, eso significa también pensar que ha procedido a descomponer aquellas estructuras más complejas, aquellos compuestos moleculares en átomos mucho más sencillos. Y obviamente, en la emisión atómica, pasar a un nivel superior de excitación el mayor número posible de átomos. Bien, para hablar de la espectroscopía de emisión atómica, vamos a tomar en cuenta un método bastante simple para poder comprender mejor lo que ocurre acá, y va a ser la fotometría de llama. Es un método de emisión que emplea la llama como fuente de excitación. Luego vamos a ver que presenta ventajas y desventajas el empleo de la llama. Atomiza la llama la disolución de la muestra y constituye un método sencillo, preciso y sensible, para la detección de metales alcalinos y metales alcalino térreos. Bien, si nosotros hablamos de la llama, entonces vamos a ver que presenta, podríamos decir, una energía de excitación que va a ser relativamente baja para la mayoría de los elementos, pero sí presenta una ventaja que va a ser la de obtener espectros sencillos y que los resultados puedan ser reproducibles en un determinado momento. Acá tenemos una pequeña llama donde para ubicarnos mejor vamos a ir viendo o estudiando, refiriéndonos a cada una de sus partes. Y en estas vamos a encontrar tres zonas características. Vamos a empezar por la parte externa. Y cuando nos referimos a la parte externa, podemos decir que hablamos de la zona de combustión secundaria, donde se llevan a cabo procesos de oxidación. Esta parte externa también se la puede conocer como el cono externo. Es o presenta una coloración azul clara. La característica de esta zona de combustión secundaria es la de contar con, diríamos, una zona muy poco utilizable, una zona donde la combustión se presenta una combustión secundaria. Los productos van a ser oxidados parcialmente. Aquellos que que se encontraban en proceso de oxidación van a ser capaces de completar
su combustión. Tal es el caso, por ejemplo, del monóxido de carbono, del hidrógeno, del oxígeno, y pasamos a una segunda, diríamos, a una segunda región, una segunda zona, que ustedes pueden verla, que está, diríamos, caracterizada por ese color amarillo claro, que ocupa un porcentaje bastante amplio de toda la llama, a la que se la conoce como la zona intermedia o también zona interconal. Esta zona es es muy importante dentro del análisis químico. ¿Por qué? Porque constituye una zona caliente. Es una zona donde se realiza o se lleva a cabo una combustión completa. En esta zona se consigue el equilibrio termodinámico y por lo tanto constituye una zona de análisis. Por eso decimos región interconal relacionada con la atomización y la excitación. Y luego contamos con una tercera zona interna, si vale el término, como ustedes pueden ver acá, que se conoce como la zona de combustión primaria. Esta zona de combustión primaria se caracteriza por la evaporación del solvente. También se la conoce como el cono interno y como ustedes podrán ver en la pantalla, ustedes ven, ocupa un color azul bastante oscuro, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de una combustión parcial. Aquí de ninguna manera se llega al equilibrio térmico. Es una zona de gran emisión de luz donde se cuenta con una ionización bastante elevada y también va a ser una zona elevada o sea, podríamos mencionar, es una zona que no tiene aplicación, muy poco empleada, y tenemos que la concentración de radiación también es bastante grande. Entonces, por debajo nosotros encontramos la zona de precalentamiento a continuación de esta zona el cono interno, zona de combustión primaria. Y por debajito recién vamos a encontrar al tubo del quemador. Esas son las tres regiones que presentan o en las que podemos describir a la llama, y estamos viendo que es la zona central, la zona intermedia, mejor diremos así, que corresponde a nuestra zona de análisis. Bien, ahora hablaremos de la llama y la formación de la misma. Sabemos que debemos contar con dos elementos, como ser la presencia de un combustible y la presencia de un oxidante. Y vamos a tener, por ejemplo, que estos, tanto el combustible como el oxidante, van a subir a la cabeza del quemador, como estamos viendo, y van a subir como combustible utilizaremos o daremos como ejemplo lo más común, que va a ser el propano, y como oxidante, si hablamos del aire, tomaremos en cuenta al oxígeno. Entonces, suben ambos, el combustible y el oxidante, por la cabeza del quemador hasta la zona de precalentamiento, y la temperatura se va a elevar desde luego por la energía del cono interno. Entonces vamos a dar lugar a las reacciones secundarias donde se van a producir el monóxido de carbono, el ion hidrógeno, el ion oxidrilo, que van a ser especies reductoras, ¿no? Entonces, y por otro lado, a nivel del cono externo, el último, la zona externa, si vale el término, vamos a ver que va a ingresar el oxígeno y las especies reductoras que acabamos de mencionar se van a oxidar a dióxido de carbono y agua. Entonces, de esta manera se ha generado la
llama, ¿no es cierto? Ahora, la llama, la temperatura de la llama es muy importante en lo que es la espectroscopía de emisión atómica. Y por lo tanto, la temperatura de la llama va a depender de tres situaciones. En primer lugar, del tipo, de la elección del combustible y el oxidante, de la proporción en que participen cada uno de estos y también de la velocidad de flujo. Ahora, otro aspecto importante que hay que considerar cuando hablamos de la llama y la presencia, diremos así, de los distintos fenómenos que tienen lugar en presencia de la llama, nosotros vamos a resumirla en algunas de una manera bastante rápida y vamos a decir, contamos o partimos desde una disolución de una muestra de cloruro de sodio, de sal común, como nosotros podríamos mencionar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta solución inicial vamos a poner en contacto con la llama y se va a evaporar el agua o cualquier otro solvente, dejando un residuo de sal seca, como cloruro de sodio sólido. Obviamente, esa disolución ha tenido que ser, como se dice, ha tenido que evaporarse y ha tenido que formar las pequeñas gotitas y una vez que ha formado las gotitas se ha transformado en esa sal seca de cloruro de sodio. Esta sal seca se va a vaporizar, es decir, va a pasar al estado gaseoso, ¿no es cierto? Y las moléculas gaseosas se van a llegar a disociar progresivamente y vamos a ver que van a dar lugar a la formación de átomos neutros. A su vez, estos átomos neutros constituyen o van a ser especies absorbentes de la espectroscopía de emisión. Entonces, vamos a tener que ese sodio que lo encontrábamos bajo la forma de un vapor de gas, va a ser capaz de absorber, de ganar una cantidad adicional de energía y se va a convertir en un sodio excitado, ¿cómo les podría decir? Muy necesitado de eliminar esa cantidad en exceso de energía que tiene, por lo tanto, va a ser capaz de emitir un fotón y de quedar el sodio en su estado fundamental. Cada una de estas etapas que nosotros acabamos de mencionar se las ha llevado a cabo en presencia de la llama. Entonces, de esta manera nosotros justificamos el principio que mencionábamos de la espectroscopía de emisión cuando nos referíamos y decíamos que debe haber una proporcionalidad directa entre el número de fotones y la cantidad de átomos excitados. Si se acuerdan, cuando hablábamos del principio de la espectroscopía de emisión. Bien, como hemos hablado de la fotometría de llama, hemos hablado de las características, de las partes que tiene la llama, de la importancia que tiene la llama y diríamos la secuencia de hechos, de fenómenos, diremos así, que tienen lugar en presencia de la llama, necesariamente tenemos que tomar en cuenta a dos elementos o a un elemento importante que van a ser los quemadores. Y cuando hablamos de los quemadores, tenemos que referirnos a dos tipos, que son el quemador de consumo total o de flujo turbulento, por un lado, y por otro lado, un quemador de premezcla o un quemador de flujo laminar, que es el de mayor aplicación. Entonces, cuando hablamos del quemador de consumo total o flujo turbulento, tenemos que decir, bueno, primero,
diferenciaremos cuál va a ser la característica o de cómo se dividen en estos dos tipos de quemadores. La condición, diríamos, en este caso, va a ser el momento en el que se va a generar o donde se van a mezclar el combustible y ¿cómo se dice? El oxidante, el combustible con el oxidante, ¿no? Entonces, vamos a ver que en qué momento es el que se mezcla el combustible con el oxidante, constituye la diferencia fundamental, si vale el término, entre los dos quemadores. Cuando nosotros vamos a ver en el primer caso, cuando hablamos de un quemador de consumo total o de flujo turbulento, nos estamos refiriendo a que la mezcla de ambos componentes, es decir, tanto el oxidante como el combustible, lo van a hacer el momento de entrar en contacto con la llama. Por eso decimos es un quemador de consumo total. Es decir, se aspira la muestra y se introduce directamente la llama, la muestra va a ingresar aspirando directamente y va a ingresar en la llama por efecto Venturini. En el caso de este quemador de consumo total, entonces, vamos a decir que se va a producir unas, como consecuencia de que han ingresado, y vamos a tener a continuación, aquí está, tenemos el quemador de consumo total, que es el primer caso, donde tenemos acá la muestra, aquí tenemos el combustible, aquí tenemos el oxidante, y vamos a ver que oxidante, combustible y muestra se van a mezclar de una manera violenta, rápida, de una forma turbulenta, como se dice. Entonces, esta turbulencia va a permitir que una mezcla efectiva que va a favorecer a la combustión completa. Por eso, inclusive el nombre, aunque en el quemador se presente o se produzca un pequeño ruido que constituye, en este caso, el mayor problema, la presencia de unas gotas. Estas gotas van a tener la característica de tener un tamaño bastante diferente y de esta forma no van a poder evaporarse rápidamente, lo que puede originar un tipo de interferencia que vamos a ver posteriormente. En cambio, al lado derecho, nosotros vemos un esquema del quemador de premezcla o de flujo laminar. Como su nombre dice, existe una premezcla, un premezclado previo a la llegada a la llama. Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de quemador? En este tipo de quemador se produce la mezcla antes de llegar a la abertura del quemador. Los tres elementos van a mezclarse y los gases van a emerger suavemente, no van a tener ningún tipo de turbulencia y se va a conseguir una llama bastante estable que va a llegar al quemador y con una nube bastante uniforme de las gotitas de la muestra, porque aquellas gotas que van a ser bastante grandes van como se dice, van a chocar en las paredes, y al chocarse en las paredes del equipo, tranquilamente vamos a ver que no va a haber mayor inconveniente. Entonces, esas son las características que nosotros podemos encontrar cuando nos referimos a los dos tipos de
quemadores, el quemador de turbulencia, el quemador de consumo total, y también contamos con el quemador que va a ser el quemador de premezcla o de flujo laminar. En estos dos casos, entonces, esas son las características que presenta. Ahora, pasamos a otro método que está relacionado también con el anterior, porque vamos a ver que tomamos en cuenta algunos elementos, como ser el caso de la llama, y va a ser la espectroscopía de absorción atómica. Este método es un método de detección de elementos químicos metálicos, también presentes en la tabla periódica. La muestra, para ser analizada, ojo, debe estar al estado atómico, como nosotros habíamos mencionado anteriormente, y habíamos dicho que una de las condiciones era que en estos métodos que nos permitían la detección de algún tipo de elementos presentes en la tabla periódica, teníamos que necesariamente contar con una muestra que esté al estado libre, al estado atómico. Y esto se logra por una pulverización previa, si vale el término, que va a estar o se va a llevar a cabo en contacto con la llama a una temperatura elevada. Los átomos absorben la luz en pequeñas bandas muy estrechas de longitud de onda. Ahora, la espectroscopía de emisión atómica y la espectroscopía de absorción atómica están bastante relacionados porque unos constituyen métodos de elección para algunos grupos de la tabla periódica y otros, en el caso de la espectroscopía de absorción atómica, serán aplicados a otros elementos también presentes o a otros grupos presentes dentro de la tabla periódica. Entonces, ambos métodos son totalmente complementarios. La espectroscopía de absorción atómica cuenta con una fuente que la vamos a ver a continuación. En la espectroscopía de absorción atómica, la sensibilidad va a depender del número de átomos que se encuentran al estado fundamental. Ojo, el principio en la espectroscopía de absorción atómica es muy distinta a la que habíamos visto en el método de la emisión atómica. Allá a nosotros nos interesaban los átomos que habían sido excitados y que eran capaces de emitir fotones. En este caso nos interesan los átomos que se encuentran al estado fundamental. En la espectroscopía de absorción atómica constituye un método que va a ser, podríamos considerarlo así, un poco más simple que la espectroscopía de emisión atómica. Y como decíamos anteriormente, ambos son métodos complementarios. Y aquí tenemos un pequeño esquema de los componentes de los instrumentos, tanto para la emisión como para la absorción atómica. En el primer caso, vamos a contar con la llama como una fuente excitadora, donde cuenta necesariamente la presencia del combustible, del oxidante y la muestra. Y tenemos a la fuente, a la llama como fuente excitadora, que en este caso utilizamos un monocromador que va a ser el responsable de seleccionar y dejar pasar hasta el medidor de las señales de la radiación emitida por el analito, emitida por la especie que ha sido excitada. Entonces, esas señales del analito serán las que van a pasar, mientras que van a quedar, como se dice, separadas, van dependiendo del mecanismo. Hablo esto porque hemos estado mencionando a la fotometría de llama, y si es un fotómetro, en lugar de monocromador, utiliza simplemente un filtro, ¿no es cierto? Pero la finalidad va a ser la misma, de llegar a medir, de obtener la información de aquel analito que ha sido capaz de emitir una señal. En cambio, todas aquellas señales provenientes de la llama son las que van a quedar, como se dice,
retenidas y solo la información llegue a registrarse de aquellas señales emitidas únicamente por el analito. En el caso de la absorción atómica también está presente la llama y el resto de los componentes, pero aquí vamos a tener a la llama cumpliendo otro papel. Entonces, aquí hay la presencia de una fuente de radiación y va a ser una fuente de líneas que la conocemos, que generalmente se la utiliza como la lámpara de cátodo hueco. Tenemos aquí en la espectroscopía, en el método de la espectroscopía de absorción, aquí es la llama la que va a pulverizar a la muestra debe encontrarse al estado libre, al estado atómico, y eso se consigue gracias a la presencia de la llama. Entonces, es esa el papel que desempeña la llama, ya no como fuente excitadora, porque aquí tenemos una fuente de radiación. Entonces, ¿qué va a pasar? Los átomos del analito van a absorber la luz proveniente de esta fuente de líneas, de esta lámpara que tendrá ciertas características que son, diríamos, bandas muy estrechas de longitudes de onda, podríamos decir casi específicas, porque cuando veamos su conformación están construidas casi con el material cuya determinación se está realizando. Entonces, se realiza la absorción de radiación para finalmente llegar hasta el medidor. Entonces, en la espectroscopía de absorción atómica, nosotros tenemos que necesariamente tomar en cuenta la fuente de radiación de líneas que va a emitir una luz monocromática específica para cada elemento que vayamos a determinar. Pasamos entonces a hablar de la fuente de líneas y sus características. La fuente de líneas va a dar lugar a una emisión de líneas estrecha que está entre 2 a 10 nanómetros. Es bastante intensa, como se dice, presenta una anchura de línea estrecha, es la parte más crítica, constituye la fuente porque es difícil medir con exactitud la absorción de las líneas estrechas que se encuentran. Esta lámpara de cátodo hueco que nosotros encontramos acá, es como ustedes pueden ver, va a estar formado por un ánodo, vamos a tener el cátodo hueco, el material del que esté construida esta va a ser o va a corresponder al material cuya determinación estamos realizando, por eso decimos que es específico. Vamos a encontrar un protector de vidrio, vamos a encontrar una ventana de cuarzo o de vidrio Pyrex y encontramos interiormente un gas que puede ser el neón o puede ser el argón. Esta lámpara de cátodo hueco nos va a permitir entonces contar con una muestra que se encuentre al estado atómica y que a través de la presencia de permita el paso de radiaciones que puedan ser absorbidas por el elemento a determinar y la característica es que los átomos van a absorber la luz de una manera bastante restringida, de una manera bastante estrecha las distintas longitudes de onda. Cuando nosotros ya nos referimos al análisis cuantitativo, vamos a ver que la concentración del analito en la muestra se obtiene midiendo la intensidad de emisión a través de los siguientes métodos. Existen 3 métodos que van a ser el método directo o de la curva de calibración, que ustedes a estas alturas conocen, nos hemos referido a la construcción de una curva de calibración donde utilizamos 2 o más soluciones estándares de concentraciones conocidas, construimos una gráfica y en esa gráfica procedemos a la determinación. En el caso de los 2 métodos es igual
van a ser las características. No vamos a desarrollar, primero concluiremos con lo que estamos haciendo en la práctica, después tomaremos en cuenta estos métodos, porque consideramos a su vez el método de la adición del patrón y el método del patrón interno. Vamos a dejarlo así para evitarnos confusiones con lo que en la actualidad nos estamos refiriendo en la parte práctica. Bien, ahora, muchas veces vamos a ver que existen o se presentan una serie de interferencias. ¿Cuándo se presentan estas interferencias? La intensidad de la radiación electromagnética puede en algún momento no ser proporcional a la concentración de la muestra, debido a la presencia de algunas sustancias que podrían estar interfiriendo en el método analítico. Entonces, vamos a ver que aquellos métodos atómicos en los que se emplea la llama como ya sea como un sistema de excitación o como un sistema de atomizar la muestra, puede originar o puede dar lugar a la presencia de las interferencias. Y las interferencias pueden ser de varios tipos. Y en primer lugar, vamos a tomar en cuenta a las interferencias químicas. ¿Qué ocurre en el caso de las interferencias químicas? Dice, originan una disminución de los átomos libres en la llama al formar compuestos químicos. El de mayor frecuencia es el producido por la presencia de aniones que forman compuestos de baja volatilidad con el analito. A ver, ¿qué podemos decir de estas interferencias químicas? Decimos que por la presencia de estas interferencias químicas van a originar, van a producir una disminución de los átomos libres en la llama. Nuestra necesidad es contar con átomos libres, átomos al estado gaseoso. Entonces, si se produce una disminución de estos átomos libres, ya no podemos pues garantizar, ¿no es cierto?, esa proporcionalidad. Entonces, que al disminuirse, van a presentarse o van a formarse ciertos compuestos químicos. Y en los que se presentan mayormente van a ser aquellos producidos por los aniones que van a formar compuestos de baja volatilidad con el analito. Y un ejemplo que vamos a tomar en cuenta va a ser la presencia o la reducción de la emisión del calcio que va a tener o que se va a desarrollar cuando en presencia de fosfatos. Bien, como va a ser el fosfato cálcico que puede llegar a formarse, y este compuesto tiene la característica de ser térmicamente estable, no pudiéndose formar de esta manera la cantidad suficiente, la cantidad correspondiente de iones calcio gaseosos, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en esta situación, esta interferencia se puede corregir de distintas maneras. Puede ser por la presencia de agentes secuestradores, puede ser por la adición de agentes quelantes, puede ser por una separación previa de iones interferentes presentes en el analito, o puede ser también por el uso, por el empleo de llamas calientes. Vamos a primer caso, cuando hablamos de agentes secuestradores. ¿Qué es lo que utilizamos? Aquí un agente secuestrador podemos tener como ejemplo al ion lantano. Si estudiamos al calcio y añadimos el ion lantano,
que se unirá a los fosfatos, dando lugar a un compuesto que va a ser estable, de tal manera que el fosfato ya no se encontrará libre, ya no se encontrará disponible para el calcio, ¿sí? Hemos anulado la presencia, diríamos, del ion fosfato. Esto cuando nosotros hablamos del agente secuestrador como es el ion lantano. ¿Cómo actúa el agente quelante en el caso de emplear la adición del agente quelante? Un agente quelante tenemos como ejemplo el etamindiamino tetracético. Este agente quelante va a formar un quelato con el calcio de tal manera que va a evitar que se una a los fosfatos. En tercer lugar, tenemos la separación de iones interferentes del analito. ¿Qué ocurre esto? Esta es una operación que se la realiza antes de proceder a aplicar la técnica de emisión atómica. Previo a todo, se realiza una separación de este tipo de iones. Luego tenemos a continuación el empleo de las llamas calientes. Tenemos que recordar aquí que la presencia o el hecho de contar con temperaturas bastante elevadas puede llegar a reionizar al analito. Entonces, acá nosotros tenemos que hablar del efecto de la ionización y contar con un supresor de ionización. Entonces, vamos a ver que el empleo de llamas calientes presenta ventajas frente a las llamas frías toda la vida, ya que pueden disminuir algún tipo de interferencia química. Pero al aumentar la temperatura va a proporcionar, fuera de aumentar la temperatura, va a proporcionar además una mayor energía de excitación para los átomos metálicos. Y si la temperatura que se alcance es demasiado elevada, pueden ionizarse una gran cantidad de átomos neutros. ¿Y de qué manera influyen? Van a disminuir la población de átomos neutros y por lo tanto la técnica va también a disminuir la sensibilidad de la misma. Entonces, la manera de disminuir este proceso de ionización es añadir a la muestra una cantidad relativamente elevada de un supresor de ionización, es decir, un elemento fácilmente ionizable que vaya a producir una gran cantidad de electrones en la llama. Luego podemos hablar del fenómeno de la autoabsorción. Si estoy hablando de la autoabsorción, necesariamente tengo que hablar de soluciones con concentraciones elevadas. Entonces, cuando se tratan de concentraciones elevadas de analito, vamos a pensar en una desviación de la curva de calibración. Esto hemos visto estas últimas clases. ¿Qué ocurre cuando trabajamos o estamos frente a soluciones que sean demasiado concentradas? El fotón emitido por un átomo del analito es absorbido por otro átomo del propio analito. Por lo tanto, el segundo átomo va a ser capaz de remitir el fotón, pero no ha producido su propio fotón. Entonces, de esta forma, en estas circunstancias, dos átomos del analito que deberían teóricamente producir dos fotones, solamente han sido capaces de producir uno. Entonces, ¿cómo corregimos? ¿Cómo mejoramos esto? Sometiendo o procediendo a hacer la dilución correspondiente. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta el efecto matriz.
Sabemos que todo lo que acompaña o todo lo que está después del analito va a recibir el nombre de matriz. Por lo tanto, vienen a constituir este efecto la fuente de todo tipo de interferencias, sean químicas, sean interferencias espectrales o también procesos de ionización. Y para concluir, nosotros tomamos en cuenta a la interferencia espectral. Esta interferencia espectral se origina por una superposición de líneas o bandas de un determinado elemento que no es el que estamos determinando, sino se va a tratar de una impureza que va a ir a superponerse sobre la muestra o junto a la muestra, ya que va a tener una longitud de onda que va a ser muy próxima, diríamos, parecida a la longitud de onda del elemento que estamos determinando. Y por lo tanto, el detector no logra diferenciar las señales de los dos elementos, el del elemento que estamos estudiando y aquel que está, podríamos decir en una palabra, contaminando, si vale el término, o que se está superponiendo mejor. Entonces, vamos a ver que no logra diferenciar estas dos señales a nivel de los dos elementos y por lo tanto, como consecuencia, nos va a proporcionar una información, nos va a proporcionar una señal incorrecta. Y la solución para este tipo de interferencias es el empleo de monocromadores que sean de alta resolución. Y de esta manera podemos subsanar este problema. Como verán, hemos visto entonces de una manera bastante sencilla lo que corresponden a las dos técnicas atómicas, tanto la espectroscopía de emisión atómica como la espectroscopía de absorción atómica. Hasta aquí es nuestro examen de la próxima semana y lo único que les rogaría es que estén puntuales a la hora que nos han señalado nuestro examen. El material para que puedan estudiar, ustedes ya lo tienen, pero para aquellas personas que no, también he dejado en la fotocopiadora. Así que a partir de ahí, ustedes tienen todo el material para poder prepararse en nuestra evaluación de la próxima semana. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.